DBN presenta En el Camino, la Patagonia, tierra mágica, salvaje y extrema, el confín del Cabo de Hornos, la misteriosa isla de los estados, el arte de la cueva de las manos, las Malvinas, el cementerio de los barcos hundidos y el glamour de los autos clásicos en las rutas del paraíso, en 3 DVDs para disfrutar y cuidar como un tesoro. Jujuy es una provincia que en pocos kilómetros cambia radicalmente su geografía. Ese paisaje variopinto nos lleva desde la majestuosidad del Hotel Termas de Reyes, que está apretado entre la montaña y el río Reyes, hasta esa maravilla oculta que son las serranías del Hornocal, un frente montañoso repleto de colores, pasando por la casa colonial de San Salvador de Jujuy, donde una bala perdida mató a Juan Lavalle, por la capilla ardiente de Tilcara, donde velaron sus restos, y por la iglesia de Uquía, donde descarnaron su cuerpo, rescataron su corazón y se lo llevaron al Alto Perú, escapando de las tropas federales. Pero Jujuy es también selva cerrada, con lagunas de altura, cielos azules y soles plenos en la puna, cuando uno trepa más allá de los 3.000 metros. Un territorio donde antiguamente la guerra de guerrillas, el combate, la escaramuza, la emboscada, fue lugar común en tiempos de la independencia y también en tiempos de la anarquía. Voy a dar forma a estos temas y a tratar de unirlos para que vos puedas interesarte y disfrutar este programa tanto como lo disfruté yo al hacerlo. Looking back on track for a little greenback. Gotta find such a kind or I'm losing my mind. Outside in the night, outside in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Outside in the night, outside in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Look back. Hay una casona en el centro de San Salvador de Jujuy que atesora una gran historia. De hecho, ha sido convertida en museo regional. Las autoridades me reciben calurosamente porque saben de mi interés por los dramáticos hechos que aquí acontecieron. Como en todo museo, hay mucho para ver, para descubrir, pero no tengan dudas. Nada supera el interés que despierta la trágica muerte del general Juan Galo de Lavalle. Aquí mismo fue que lo mataron, al contradictorio y controvertido Juan Lavalle, al alto jefe unitario en tiempos de las guerras civiles argentinas, al bravo, temerario, audaz hasta la sinrazón. Lavalle, un porteño consecuente y unitario, odiado por los caudillos federales. Él quería un país y ellos otro muy distinto. Pero Juan Galo de Lavalle fue héroe de las guerras por la independencia, fue héroe de los ejércitos de San Martín y de Bolívar. Pero Juan Lavalle también fue autor del error político-militar más grave acaso de nuestra historia. El hombre que, muy mal aconsejado, fusiló al gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Este Lavalle, este que muere aquí en este lugar, venía escapando desde Tucumán después de una definitiva derrota militar en Famaillá. Y venía perseguido por el general oriental federal Oribe,
que quería su cabeza para mandársela de regalo al jefe federal, el gobernador de Buenos Aires, el también odiado y amado Juan Manuel de Rosas. Aquí, en esta casona jujeña, empieza esta suerte de calvario. Dejemos hablar a los que saben, como Irene, historiadora jujeña y conocedora de esta historia que parece increíble. Estamos hablando de la madrugada del 9 de octubre de 1841, momento que el general Juan Galo Lavalle se encuentra alojado en este lugar. Recordemos que Lavalle viene de un momento muy difícil en su lucha militar y política porque está derrotado. Esa alianza que se ha constituido de algunos gobernadores unitarios, y Lavalle, y Paz, y Lamadrid, está fracasando militarmente, y cuando Lavalle se encuentra huyendo de Oribe, el caudillo Oribe que Rosas mandó para que lo case, ¿no? Lavalle está enfermo, está deprimido, se siente mal, y sus compañeros, aproximadamente le han quedado 200 hombres que lo acompañan en este momento de su lucha, le quieren buscar un lugar para que descanse bien, justamente porque lo ven mal a su líder, ¿no? Lavalle había sido vapuleado por Oribe en Famaillá. El jefe unitario, perdido por perdido, quiso hacer guerra de guerrillas en Salta, o por lo menos eso imaginó, pero buena parte de su tropa ya había desertado y no le quedó más remedio que buscar el refugio del Alto Perú, de Potosí, en lo que hoy es Bolivia, para intentar reclutar gente allí y volver a empezar a la batalla. Soñaba con eso Lavalle. Entonces esa noche trágica, Lavalle está descansando aquí cuando en la madrugada se escuchan unos movimientos y un centinela da la voz de alerta, y ahí ocurren una serie de hechos que la historia no está totalmente de acuerdo cómo fueron en la intimidad de este lugar, pero lo que sabemos es que el tiro de una partida federal, que en realidad nunca en ese momento no supieron que habían asesinado a Lavalle, andaban en busca de otra persona. Entonces, bueno, se dice que Lavalle se asoma, otra versión dice que a través del agujero de la cerradura de la gran puerta de esta casona penetra, claro, una bala que impacta en su cuello y le provoca la muerte casi inmediata. Ahí está la puerta, maciza, bien antigua, y ahí está el agujero que causó el impacto del proyectil. Y la verdad está entre las brumas de la historia. Pero más grande aún es el misterio de una presencia femenina en el lugar de la tragedia. Una dama misteriosa de la que ni siquiera se conserva un óleo, un retrato, algo que le identifique, nada. Hay una versión que indica que estaba con Lavalle en ese momento Damasita Boero, que era una niña salteña, cuyo hermano había sido fusilado por orden de Lavalle. Entonces esto dio lugar a entretejer toda una historia que da a entender que esta mujer habría tenido alguna participación en una supuesta conspiración que le costó la vida a Lavalle. Pero la otra indica que sería una amante. Se cree que puede haber sido, sí, porque si estaba, como estas versiones lo indican, junto con Lavalle esa noche, obviamente que eso sucedería. Pero el hecho de que Lavalle haya hecho asesinar al hermano de Damasita da pie para pensar de que podría haber existido una conspiración donde esta mujer se tomó una revancha. El hecho es que Lavalle muere, ¿no? Y a partir de su muerte, en forma inmediata, Pedernera, que era uno de sus hombres de mayor confianza, que no estaba en este momento acá, sino que estaba con el resto del ejército, con las pocas tropas que le habían quedado a Lavalle en las afueras, en los suburbios de la ciudad, viene inmediatamente y se resuelve llevar el cuerpo de Lavalle y ponerlo a salvo de Oribe. Este caudillo oriental, como decíamos, de Rosas, que tenía como una práctica muy común de la época, no solamente matar al adversario, sino además todo un ritual de exterminio que consistía en exhibir la cabeza de las víctimas. Esta casa típicamente colonial, con su amplio patio interior, su aljibe
y sus amplios recintos y techos altos, fue testigo de uno de los grandes dramas políticos argentinos. Lavalle, el gran jefe unitario, está muerto. La partida federal que andaba alborotando con sus tiros la noche y la calle de San Salvador de Jujuy se acaba de enterar de que hay unitarios que están huyendo hacia el norte. ¿Y si fuera gente de Lavalle?, se preguntan. ¿Y si fuera el propio Lavalle? Y ahí empieza la persecución. Hay 3 horas de ventaja, pero los unitarios van llevando un peso muerto. Perseguidores y perseguidos, todos se internan hacia el norte por la quebrada de Humahuaca. Y así es como se intenta en Tumbaya, ¿no? En nuestro pueblito de Tumbaya, intenta Pedernera que se lo sepulte a los restos del general Lavalle. No lo permite el cura de allí, más bien el cura intenta distraerlos para darle tiempo a la gente de Uribe que caiga sobre este grupo. Continúa la marcha esta con el cuerpo y cuando llegan a Guacalera ya el avanzado estado de composición de los restos de Lavalle obliga a hacer descarnar los huesos de Lavalle y continuar viaje con los huesos. Pero los unitarios siguen con su jefe muerto. Es un extraño cortejo fúnebre. Dejan a un costado a Purmamarca, pasan por el pueblo de Maimará y de noche llegan a Tilcara. En una esquina, está la casa que ahora cuida José Salomón. Era, y lo sigue siendo, una capilla. Y aquella noche fue la capilla más ardiente que nunca. Acá, en este recinto, velaron los restos del general Lavalle, en su paso al norte, hacia Bolivia. 1841. Esto pasó en 1841, pasaron los restos de Lavalle. Su gente los traía en un cortejo fúnebre rumbo a Bolivia. ¿Desde Jujuy? Sí. Perseguidos por las huestes de Rosas. ¿Qué querían de Lavalle? Profanar el cuerpo y la cabeza. ¿Para qué? ¿Cortarle la cabeza? Sí, para enarbolar en una pica como trofeo de guerra. Ponerla Claro, en una pica, claro. Era la guerra interna entre caudillos en el país. Sí. Unitarios, federales. ¿Qué se ve en la capilla de Tilcara? Un catre, un viejo fusil pesado, oxidado, ¿acaso el que llevaba el propio Lavalle o tal vez sus matadores? ¿Cómo fue la última noche el velatorio acá? Cuando lo matan a Lavalle, enseguida se enteraron la gente y acá se enteraron los vecinos de Tilcara. Y ya se venían con el cortejo fúnebre. Y aquí había un sacerdote, un viejito, un franciscano. Los recibió acá, le han hecho el pequeño velatorio y los restos del responso para continuar a Bolivia. ¿Y estaba con uniforme militar? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo traían a Lavalle en el cortejo fúnebre? En el caballo, envuelto con mantas, cueros, en el caballo. Así era el cortejo fúnebre. Claro, atravesado. Sí, atravesado en caballo, sí. Sí. Qué dramático, ¿no? Sí, acá, bueno, lo velan, los restos y continúan a Bolivia. Es una historia extraña. El propio Salomón lo dice. Los federales de Rosas no sabían a quién habían matado. Acá lo velan una noche. En este mismo acá. ¿Este es Sí, el mismo camacho? sí, sí. Está reciclado, por supuesto, el cuero, pero las patas, las maderas son las mismas. ¿Y lo velan toda la noche acá? Y lo velan horas. No alcanzaron a velar la noche entera. Le han hecho un pequeño velatorio, unos rezos, un responso, y a la madrugada lo sacaron inmediatamente. Una, porque ya Uribe con su gente se iba a enterar que lo mataron y lo venían persiguiendo. Sí. Otra, porque ya el cuerpo en descomposición. Ese general está muerto en el Catre. Y el responso en Tilcara dura poco. Hasta parece escucharse el retumbo de los cascos de los caballos de las tropas federales
que vienen por el estrecho desfiladero de la montaña. Es que quieren su cabeza para llevársela a Rosas. Ese militar es ahora puesto sobre el lomo de su caballo, envuelto en cueros y ponchos. El cuerpo se está pudriendo. Y hay que seguir andando, escapando, después de esa muerte extraña, a todas luces misteriosa. Hasta el día de hoy Sí, todavía sí. no han sido Sí. haber una sola versión. Incluso hay una versión de un supuesto suicidio ¿De Lavalle también? de Lavalle, que Lavalle aquí se habría suicidado porque estaba, bueno, como dijimos, derrotado, prácticamente, salvo esos 200 hombres que lo acompañaron hasta el final, políticamente también estaba derrotada la causa del unitarismo que él encarnaba, ¿no? Claro. Y la resistencia de Rosas. Así que existe esa teoría, pero también esa teoría es rebatida por quienes conocieron al general Lavalle y saben que un hombre de su valía, un prócer fundamental de la campaña de Sanmartiniana, Sí, era jamás... un hombre que era caracterizado por su temeridad, ¿no? Claro, entonces no se Difícilmente entiende. hubiera Así. suicidado. Es decir, él cuando está en Jujuy está realmente en una situación durísima. Bastante lejos está la imagen de ese joven y apuesto oficial de ojos claros y cabello oscuro que enamoraba a las niñas porteñas, ¿no? Sí. Ahora es un hombre que las descripciones que tenemos nos hablan que más se parece a un gaucho que a un oficialito porteño. Ahora me voy de Tilcara, siguiendo el mismo camino que Lavalle y sus fieles soldados. Hay que seguir subiendo rumbo al norte. La frontera con Bolivia será la salvación para esos 200 pobres infelices que se quedaron sin jefe, pero increíblemente leales. Unas decenas de kilómetros más adelante está la iglesia de Guacalera. Se llama de la Inmaculada Concepción. Tiene cuadros de la escuela de Cusco y 2 imágenes a los lados sobre el altar. San Lorenzo a la izquierda, San José a la derecha. Y Reina Ramos, que tiene la llave de la iglesia. Y esta capilla tiene una historia muy particular, ¿no? Sí, lo de Lavalle. Acá se hizo el descarne de Lavalle. A Lavalle lo mataron en Jujuy, ¿no? En San Salvador, sí, a él lo mataron y ya, bueno, lo trajeron para cruzar la frontera. En lomo de mula, se venía velando a paso, lentamente, en Tumbaya la primera. Lo velaron. Y lo velaron. Y en Tilcara, frente a la plaza, está el Museo Histórico, en donde se vela por segunda vez. De Tilcara hasta Guacalera, entre Tilcara y Guacalera, desde el Angosto del Perchel, más o menos ya se había descompuesto el cuerpo. No se podía seguir el avance, entonces la compañera de Lavalle, que se llama la Damasita Boedo, se adelanta para pedir permiso en esta iglesia y hay que hacerlo el último adiós a Lavalle y sacarlo la carne. Reina tiene la devoción de contar una y otra vez una versión que de a ratos no condice con la más sostenida por los historiadores. Pero ella es de acá, ha recibido esta historia por la vía de parientes que se la transmitieron oralmente a través de generaciones. Ella habla de sacarle la carne al cuerpo, de descarnarlo. Significa esto, sacarle todo lo que es las vísceras y los restos de la carne, y bueno. Dejarlo acá, solamente los huesos. Solamente dejando los huesos por un lado, y bueno, de las carnes rescataron el corazón de Lavalle, lo pusieron en una vasija en aguardiente para que pueda continuar durante con todo lo que es el esqueleto hacia Bolivia. Lo bajan a la orilla del arroyo Guacalera y ahí lo descarnan. Claro. Lo descarnan. Bueno, ¿cómo lo descarnan? Lo bajan, le abren, le sacan las vísceras, le entierran las vísceras a la orilla del arroyo, le extraen el corazón y lo conservan en un tachito con aguardiente y se lo dan en custodio a la novia, a la Damasita Boedo, que estaba con ellos y su gente. Le lavan un poco el cuerpo a la orilla del arroyo, lo rellenan con sal, lo vuelven a suturar, a coser, lo vuelven a acondicionar para continuar el viaje. Este trabajo lo hizo el sargento Sosas. Y por eso se hizo famosa la iglesia de Guacalera. Por eso se hizo famosa por su antigüedad que tiene y por lo de Lavalle y todo. Y bueno, acá al frente tenemos el monolito en donde está diciendo que esos restos están descansando aquí de Lavalle en el cementerio de la capilla
de acá de Huacalera, que están sus restos. Claro, los órganos, lo Sus que... órganos y todo lo que es resto de la carne, claro. Obviamente está todo polvo ahora, no existe, pero sí está su historia que quedó aquí la carne. Finalmente, una soldadesca desarrapada y exhausta llevó a Bolivia el corazón del guerrero y la cabeza también, que tanto querían sus perseguidores, para regalársela como ofrenda a Juan Manuel de Rosas. Curioso destino el de Lavalle. Héroe de la guerra contra el Imperio de Brasil, brilló en las batallas de Ituzaingó, Ombú y Bacacay. Derrotó al gobernador federal Manuel Dorrego en el combate de Navarro y los políticos de escritorio le llenaron la cabeza. Sin proceso ni juicio previo, lo hizo fusilar. Lavalle fue tan brillante como militar como opaco en su condición de político. Ahora, ¿qué pasó con esa dama misteriosa, con Damasita Boedo? Y después está el rol de Damasita Boedo, que verdaderamente que le aporta un grado de romanticismo, pero a la vez también de tragedia. De tragedia, ¿no? Claro, sí, porque la presencia de ella aquí, que está mencionada por algunos testigos, nos habla de, una historia presumiblemente de amor, que también tiene un final trágico, ¿no? Que es la muerte en general. Incluso algunas versiones indican que ella, que Pedernera le ofreció, después de ocurrida la muerte de Lavalle, Pedernera le ofreció a esta mujer llevarla con ellos, ¿sí? Y que ella contestó que no podía, por su honra, digamos, más que ocultarse de la sociedad y de la comunidad de esa época, ¿no? Porque esa relación, esa historia, esa situación, sabían que iba a ser conocida. Entonces se pierde en la oscuridad de la historia Damasita. Después de la muerte de Lavalle, desaparece, digamos, para la historia... No volvemos a encontrar datos de Damasita. Sabemos o suponemos que estuvo esa noche acompañándolo a Lavalle hasta sus últimos momentos. O sea, es como si, históricamente, como si hubiera muerto con él. Históricamente sí. Ya no se supo más nada de eso. No. De todas maneras, como decíamos recién, es un dilema que, habiendo sido ella víctima de la violencia, digamos, de un accionar de Lavalle, pudiera amarlo. Claro. Bueno, hay casos en la historia que han ocurrido situaciones así, no sería la primera vez, ¿no? Y qué muerte, ¿no? Para el hombre más temerario y más valiente de la época, al margen de sus ideas y al margen de su condición de militar. Como político ya sabemos que tenía pocas ideas, ¿no? Sí. Era fácilmente influenciable, pero era un genio del arrojo militar. Sí, su personalidad es una de las más controvertidas de la historia argentina, por esto de que encaró o fue protagonista de los episodios más valiosos y las hazañas más grandes de esa campaña del general San Martín para la liberación de Chile y Perú, al mismo tiempo que lo vemos con el fusilamiento de Dorrego. El grandísimo error. El grandísimo error, ¿no es cierto?, que además inauguró una época de exterminio entre los argentinos. Alguna vez fui al cementerio de la Recoleta para contar la historia de los desencuentros argentinos, y allí vi la tumba de Lavalle, que está frente a la de Manuel Dorrego. Son polvo ahora esos patriotas, y solo Dios sabe si habrán encontrado en la eternidad la concordia que no tuvieron en la vida terrenal. De todos los lugares que conozco, Jujuy tiene algo especial, los colores de su geografía. Ya sabemos, claro, que de esta cualidad hablan las canciones folclóricas, las poesías y el boca a boca de los turistas. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas. Vivan las trenzas bien renegridas de mi morena. Desde el Cerro de los Siete Colores, que parece custodiar con su belleza al pueblito de Purmamarca,
hasta la explosión verde de las lagunas de Yala. Uno viaja para ver la quebrada de Humahuaca, que es como una de las 7 maravillas argentinas, y se encuentra de repente, oh sorpresa, con una selva tupida, con fascinantes cauces de ríos y cascadas cinematográficas que se descuelgan de cerros colonizados por una vegetación que late y crece como un gran corazón de la naturaleza. Así las cosas, uno está prevenido para recibir agradables sorpresas en Jujuy, pero aún así la impresión que causa la cadena de montañas de El Hornocal es simplemente fantástica. El Hornocal parece un cuadro, es una gigantografía que te deja sin aliento. Llévate un poquito de vino, chayale a la Pachamama y decirle gracias por permitirme conocer esta maravilla. Él es mi amigo Fortunato Ramos, maestro de escuelitas humildes y poeta. Hoy que vas, le vas a enseñar a toda tu gente la calidad de la naturaleza, de la Pachamama, del Tata Dios. Colores, 50, 100, 1000, 2000, no sé cuánto. Él, Fortunato Ramos, conoce estos cerros pintados como la palma de su mano. Tenía 20 años cuando lo he conocido. Parte de un cordón montañoso de la gran cadena del Senta. El Hornocal es un cerro, es un macizo de lajas que se descuelga del cielo. Ya conocemos entonces las singularidades de Jujuy. Vayamos ahora a explorar el secreto mejor guardado de la provincia. Me pongo en marcha entonces desde el pueblo de Humahuaca y me adentro en ese mundo de silencio, soledad y altura. Y entonces el camino empieza a enroscarse en la pura roca y solo me ven pasar las atentas y desconfiadas vicuñas. Hasta llegar a un cementerio de altura que aparece como una visión fantasmagórica, como un misterio insondable. ¿Dónde está el pueblo de estos muertos?, me pregunto. Pero Martín me espera, tal como acordamos, con toda su vivencia de la raza, con todo su orgullo ancestral. Y él me cuenta de las flores de papel que iluminan el Camposanto, y también del rito del 1 y el 2 de noviembre, rito que empieza primero con la vigilia, que incluye a los preparativos y a los rezos, y después con el largo día en que los difuntos, dice, vuelven al pago, al lugar donde abandonaron la vida terrenal, al lugar donde murieron. Vuelve una vez al año a visitarnos y tenemos que esperarles con ofrendas, que es comida, bebida que le solía gustar a esa persona. Se prepara una mesa, se monta todas las ofrendas, un banquete como a él se le solía gustar, se le espera con la familia, amigos juntos. Eso la noche y me cuenta Martín que ese día vuelven y todos los pueblos de estas soledades esperan a sus muertos. Y después, al otro día del 2, temprano se hace una misa, se vienen a los cementerios y después... y acá dejan las flores. Acá deja las flores. Vamos subiendo hacia el Hornocal. El camino serpenteante me lleva hacia la altura. Y en estos sitios, los caminantes, los pastores, los maestros, los arrieros, llegan a un punto que es el más alto de su viaje. Y entonces, todos rinden su tributo a la Madre Tierra, a la Pachamama. Es todo un rito. Todos ellos dan gracias porque ha sido buena. Hasta ahí la mitad del camino emprendido, y pide para que tenga también su protección en lo que resta del camino, en el descenso.
y aparecen los elementos como las hojas de coca y el aguardiente para compartir con el espíritu de la Madre Tierra. También nosotros lo hacemos. A más de 4.300 metros, las montañas pintarrajeadas del Hornocal se nos aparecen brillando al sol de la tarde. Sol pleno, hay que ponerse algo para cubrirse, ¿eh? Así es. Pero esto es bellísimo. Realmente es una maravilla que tenemos escondida aquí en la quebrada de Humahuaca, en las serranías del Senta. Esto pertenece al cordón montañoso del Senta, las serranías de Hornocal, conocido como el Cerro de 14 Colores también. 14 colores. 14 colores. Y sí, tiene muchos, sí. Y posiblemente muchos más al verlo siempre en cada momento del año, por las lluvias, la nieve que tuvimos hace poco también. Recordé en ese momento las sabias palabras del maestro Fortunato Ramos. Colores. 50, 100, 1000, 2000, no sé cuánto. En la pura piedra, los cerros parecen un cuadro que explota de vida. Es una ilusión, claro, pero es el magnetismo que irradia el Hornocal la que lo provoca. La generosidad de la Pacha, ¿eh? Sí, Allí está en su máximo esplendor, entonces. y acá la tenemos, sí. Hay comunidades, como vemos, el mismo nombre, la comunidad de Hornocal, es la que cuida, protege toda esta zona. ¿Está ahí abajo? Y va del nombre ahí abajo, entre las quebraditas, ahí está la comunidad, precisamente viene del nombre de Hornos de Cal, una extracción calera del periodo colonial que tenía en ese lugar, ¿sí? Y que queda después a nombrar todas las serranías. Sí, mira vos, y por otros lugares, aunque uno ve montañas, vive gente, hay pueblos, pueblitos, ¿no? Hay comunidades que todavía persisten en el tiempo. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las tardes y sentirme color del paisaje, o llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Desde el balcón del Hornocal se ven aldeas mínimas al pie de la portentosa montaña. Hay que ver cómo esos pocos habitantes pueden convivir ahora con un fenómeno nuevo, el turismo. El vaquiano Jorge Arrieta puso su camioneta a trabajar en un proyecto reciente y novedoso. Él transporta a turistas ávidos de llegar a esas remotas comunidades, a ese lugar donde no llegan los grandes ómnibus con pasajeros. Y nosotros tenemos una asociación de transporte de pasajeros en los cuales trasladamos a los turistas desde Humahuaca hasta distintos puntos turísticos que existen aquí en la quebrada, como ser el Hornocal, es donde estamos hoy. Tenemos Laguna de Leandro, Coctaca, distintas comunidades. Nosotros trasladamos a los turistas desde Humahuaca hasta aquí, al Hornocal, a los lugares turísticos, pero también estamos en contacto con los miembros de las comunidades. Claro, ¿sí? de los pueblitos, ¿no? Los pueblitos, como ser la gente del Hornocal, de Cianzo, Palca, Aparzo. Siempre estamos yendo y viniendo, estamos todo el día en el camino, entonces cualquier eventualidad, siempre estamos ahí para la gente del lugar. Porque Claro. si bien el trabajo ahora es del turismo, pero hemos trabajado con las comunidades por muchos años. Sí. Y ¿cómo se llevan con las comunidades? Con las comunidades, con los miembros de las comunidades nos llevamos muy bien, o sea, estamos avalados por ellos para poder realizar este trabajo, si no, no lo podríamos hacer. Para poder realizar, uno de los requisitos es que cada familia posea solo una camioneta. No, yo no puedo poner más de un vehículo para no quitarle trabajo a otra persona. El vaquiano logró conectar bien con los habitantes de las aldeas y vencer el natural recelo que tienen con los forasteros. Es que una nueva forma de interactuar entre propios y ajenos está generándose a los pies del Hornocal. Finalmente, el incipiente turismo puede generar otros beneficios inesperados para vecinos, muchos de ellos abuelos, pero que ni siquiera llegaron a conocer Humahuaca,
ni la quebrada de Humahuaca, y mucho menos la capital de Jujuy. Hay muchos que lo más lejos que han llegado es a Humahuaca o a Jujuy, entonces el hijo o el nieto que vuelve le comunica un montón de cosas y le da a entender otras cosas, que es lo bueno del turismo. ¿El turismo qué puede hacer acá frente a este paisaje que verdaderamente es portentoso? Simplemente admirarlo. Yo creo que uno llega acá y ya simplemente con verlo uno se siente muy pequeño. Yo creo que con un minuto aquí la mayoría de los problemas, más el silencio que uno puede observar aquí, después de esto te vas, no sé, o sea, yo que lo veo 4 veces al día, no me aburro, me encanta, sigue siendo mi psicólogo. ¿Y para las comunidades el turismo qué representaría? Una fuente de ingresos muy grande y revaloran su lugar, o sea, deben apreciar más tarde o más temprano que algún tipo de beneficio les trae que la gente vaya a visitarlos, ¿no? Sí, sí, claro que sí, porque ellos pueden transmitir su cultura ahora y no la transmiten, llegan a más personas, porque el turista llega y por ahí el turista para en una casa y lo van a atender como si fuese miembro de la familia. Uno puede parar en cualquier casa y las personas de aquí, me ha pasado a mí, que te dan lo mejor que tienen. Eso creo que es lo más importante para el turista y para el lugareño, compartir ese momento. Son dos culturas totalmente distintas. Sí, pero muy genuino, ¿no? El encuentro. Sí, porque no existe, porque al lugareño no le importa en sí tu dinero, sino llegaste y te da lo que tienes. Esto es lo que tengo yo para ofrecer. No quedan dudas de que el Hornocal es uno de los paisajes más espectaculares de la Argentina. Un tesoro oculto a menos de 50 kilómetros de Humahuaca, por un camino de tierra que va de acá para allá como los meandros de un río, con miradores y panorámicas espectaculares. Llama la atención la forma de estas pinturas estampadas en las montañas, triangulares, como flechas paradas que van zigzagueando a lo largo de todo el cordón montañoso. Frente a esta visión, ¿qué me pasó? El estupor, el asombro. Y mientras yo caía en la cuenta de que todo va cambiando de acuerdo a la hora del día en que uno está, de acuerdo al movimiento del sol. Es un lugar como Purmamarca, pero escondido. Como Purmamarca, pero remoto, silencioso, aunque igualmente hermoso. A solo 18 kilómetros de San Salvador de Jujuy hay un escenario sorprendente, una geografía quebrada por cerros que se superponen, pero enteramente verde. Y entre ellos corre un río de piedra, de ancho cauce, pero que de acuerdo a un dogma estacional, la mayor parte del año está como lo vemos ahora, apenas surcado por un hilo de agua. Y sobre el barranco de la orilla, una gran casa como una fortaleza. El conjunto es de una inigualable belleza. Siempre quise ver y vivir la otra parte de Jujuy, esa que no es la pura montaña desnuda, y aquí tenía la oportunidad. Llegué así al Hotel Termas de Reyes para alojarme, relajarme, hacer uso de los servicios, pileta, spa, y la certeza de que por 2 días solo iba a escuchar el sonido de los pájaros, el rumor del río Reyes sobre el lecho de piedras más abajo y la vista enorme desde cualquier punto interno del hotel de la naturaleza en toda su dimensión. Pero el disfrute me llevó a la curiosidad y bien pronto supe que hacer un hotel colgado de la montaña, estar enclavado allí, en la ladera de los cerros,
no fue tarea fácil para ingenieros, arquitectos y obreros, sobre todo teniendo en cuenta que Termas de Reyes data de fines de la década de 1930. María, mi anfitriona, me contó eso y muchas otras cosas más, empezando por el nombre, que remite a una amalgama de creencias indígenas primero y después a la ocurrencia de los conquistadores españoles. El nombre se le atribuye a que en la época de los incas utilizaban las aguas sagradas que le decían, que eran aguas curativas, y los curacas, jefes incas, residían en todo lo que es el noroeste de la provincia. Claro, Casabindo, por allí. Estaban en Casabindo y tomaban el camino del Inca y llegaban hasta acá a bañarse. Entonces, de ahí se dice que proviene el nombre, que es la Terma de los Reyes. Con que los incas, que usaban su famosa red caminera para llegar a las aguas termales y darse la gran vida, atribuían a los baños poderes mágicos y sanatorios. Pero hubo que esperar hasta la década de 1930 para que tomara cuerpo este hermoso hotel. Todo empezó en 1933 con el camino de unos 4 kilómetros, donde hubo que superar los peligros de los derrumbes de las montañas y las crecidas súbitas del río. Pero majestuoso, pintoresco y lujoso para la época, en 1939 se inauguró con un casino incluido. Sin embargo, en 1946 el peronismo lo transformó en hogar escuela. ¿Es cierto que tuvo Evita por aquí? Sí, justamente sentado acá en estos sillones. Sí. Y bueno, desde ahí el hotel tuvo varias etapas en las que se cerraba, se volvía a abrir. Estaba licitado, ¿cierto? Estaba licitado, estuvo en manos del Estado. Pero siempre fue hotel termal. Siempre fue hotel termal, pero el hotel casino cuando se inaugura era hotel termal, pero era casino, había casino. Ah, casino. Casino. Era el único casino que había en la provincia de Jujuy. Ah, sí. Entonces seguramente era un hotel de lujo también. Entonces. Sí, sí, para la época era un hotel de lujo. Después de la experiencia de hogar escuela, el hotel pasó por varias manos hasta que hace 15 años se produjo una remodelación profunda y quedó en manos de sus actuales dueños, con el esplendor totalmente recuperado. Como centro termal, tiene la gran ventaja de estar muy cerca de la capital de Jujuy, pero a la vez es casi como un lugar secreto, recóndito, de gran belleza y tranquilidad. Tiene una ubicación excepcional, ¿no? Un lugar. Sí, la verdad es que es un lugar muy lindo. En verano es toda una vegetación preciosa, es lo que yo creo que llama a la gente, es el lugar, porque dicen, está perdido en un cerro, y es verdad. Yo creo que eso es el atractivo que tiene, el lugar donde está. ¿Y la gente ¿de dónde viene? ¿De todo el país? De todo el país y gente europea que le gustan las termas. Pero la gente que viene acá, ¿qué busca? ¿Las cuestiones de las aguas solamente o busca el retiro? No es solo las aguas, también es la tranquilidad, porque es un lugar para la gente que le gusta la tranquilidad. Si viene gente que no, que está acostumbrada a la ciudad, al ritmo de la ciudad y quiere eso, acá no, acá es para venir y estar tranquilos, relajarse, realmente es una terapia de descanso. Ah, sí. Sí. Cruzando el puente sobre el río Reyes, se accede a un parque provincial caracterizado por una selva cerrada, con nubes bajas y panorámicas que quitan el aliento desde los miradores. Forma parte de la selva de Yungas, que viene desde Bolivia
y se estira hasta la provincia de Tucumán. En su recorrido uno puede admirar un camino de altura que también es muy utilizado por caminantes o simplemente por gente que corre, un camino para el disfrute, con cascadas que se descuelgan de los cerros y las lagunas de Yala, uno de los pueblitos que están dentro del parque. El hombre que cuida todo esto es el guardaparque José Peloc. Vos anduviste por muchos lugares protegiendo la naturaleza, pero llegaste a Yala, ¿cuánto hace? Y ya son 10 años. 10 años volví en realidad a Yala. Ah, volviste. Volví a Yala y bueno, ¿Cómo es que volviste? Porque estaba trabajando en otros lugares, tenía posibilidades de quedarme en otros lugares, pero también a la vez el terruño tiraba. ¿Vos sos de acá? Yo soy de acá, sí, soy de acá, mis padres son de acá, mis abuelos son de acá, de Yala. Así que estoy en mi tierra ¿Y la estás cuidando? Y la estoy cuidando, sí. O sea, uno cuando está en esta situación le pone más garra, más... Y sí, porque en realidad uno lo siente propio. Y está en su tierra y entonces, bueno, aparte el reconocimiento de la gente que viene de afuera es impagable.